Bien, vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver un segundo ejemplo para este tipo de ejercicios. Fíjense que ya me están dando un triángulo que es rectángulo en este punto de aquí. Ustedes lo están apreciando. Aquí tenemos el pequeño recuadro que me indica que ahí hay un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Tenemos ya la medida de este lado, la medida de este lado y la medida de este lado, ¿ok? Entonces siempre ya les había mencionado que el lado opuesto al ángulo de 90, es decir, este que está aquí enfrente, el opuesto, esta va a ser la hipotenusa. Entonces siempre vamos a identificar eso, la hipotenusa. Y los dos lados que forman el ángulo recto serían los catetos, ¿sí? En este caso entonces tenemos el ángulo, este de aquí, le llamamos teta, esta parte de aquí es teta, es un 0 y con una pequeña línea en medio, así, miren. Ese es teta y representa ángulos, ¿sí? Entonces, si me piden el ángulo, si me piden el seno de este, el seno de teta, entonces, aquí es igual el seno del ángulo. El seno del ángulo va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería el lado opuesto a este ángulo? Mire, el lado opuesto sería el que está enfrente de, sería 11. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí que es 11 dividido entre, ¿cuál es la hipotenusa? Ya lo habíamos mencionado, ¿va? Lo que está enfrente del ángulo recto sería 13.03. Y ya con eso, pues en el calculador usted lo puede calcular o lo puede dejar así, no hay problema. Vamos con la siguiente parte, sería el coseno de teta. El coseno de teta, ¿qué sería igual? El coseno de teta ya lo sabemos que va a ser el lado adyacente al ángulo. ¿Cuál es el lado adyacente a este ángulo? Adyacente es el que está unido, miren. 7 dividido entre la hipotenusa, que va a ser la misma, 13.03. Y ahí lo tenemos ya. Y por último vamos a trabajar con la tangente. La tangente de teta, en este caso va a ser, ya lo sabemos, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Cuál es el lado opuesto a este ángulo? Es 11, correcto. ¿Y el lado adyacente a este ángulo? 7, correcto. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si por el contrario a mí me están pidiendo, me dan este otro ángulo de aquí, permítanme, de moradito lo vamos a poner, me dan este ángulo de aquí? Y este ángulo de aquí se va a llamar, llamémoslo alfa. ¿Sí? El alfa es como un pececito. Entonces, y me dicen, calcule el seno de alfa. ¿A qué sería igual el seno de alfa? Y aquí cambia la situación. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque vamos a tomar como lado opuesto del ángulo alfa, porque el ángulo es el que me interesa. El lado opuesto sería, mire, 7. ¿Y cuál sería la hipotenusa? La hipotenusa se mantiene, 13.03. Ahora, si me piden el coseno de alfa, ¿a qué sería igual el coseno de alfa? Entonces, el coseno va a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente de alfa? Sería 11. Dividido entre 13.03. ¿Sí? Y por último tendríamos la tangente de alfa. ¿Y la tangente de alfa qué sería igual? Lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Cuál es el opuesto de alfa? Es 7. ¿Y cuál es el adyacente de alfa? 11.
Y ahí ya tendríamos los valores de las funciones trigonométricas de los dos ángulos que se forman, los dos ángulos agudos.